Okay. Ok, buenas noches, hermanos esparcidos. ¿Dónde están? Yo no sé. Algunos cada semana están participando por internet, observando. Pero ¿quiénes son? Yo no sé, tal vez son islandeses. Entonces, vamos a empezar con oración. El tópico esa noche, estamos estudiando la justificación por fe. Ah, Estamos continuando en la secuencia de creencias grandes de la fe cristiana. Y esa doctrina esa noche no es pequeña cosa. Ok, oh Padre en los cielos, en ese momento entregamos esa reunión a ti. Pedimos, Señor, su presencia, su bendición. Ayúdame a explicar cosas que, de cierta manera, son difíciles para muchos entender. Te pido por gracia, una ayuda celestial, que ninguna de mis palabras se cae sobre el piso, que si no volará eficaz y penetrante y más cortante que una espada de doble fila. Entonces, Señor Jesús, entregamos esta noche a ti para su gloria. Amén y amén. Y yo tengo sentado a mi lado mi gran compañera en la fe cristiana, Lucy Méndez de Cúcuta, barrio Carora, está conmigo. Y yo le dije que voy a hacer mi presentación. Y si alguien está participando, si usted está participando o viendo ese video por internet y no tiene la carpeta de PDF, escríbanos, escríbeme y voy a enviarlo a ti. Se puede tenerlo, imprimirlo y estudiarlo. Y esa noche, como he dicho, estamos metidos en la doctrina, se llama la justificación por fe. Y la justificación por fe es una gran doctrina cristiana y es en cierta manera la pieza central del pacto de Cristo. Y el tema es la justificación del pecador a través de la fe y solamente fe en el Evangelio de Cristo Jesús. Esta doctrina fue el tema central de la gran reforma que fue liderada por Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Wycliffe, Juan de Valdés y muchos otros hace 500 años. Fue su tema. El hombre está justificado por fe en Cristo y no por obras. Esta doctrina es un tema central de la fe cristiana y Satanás odia este mensaje. Es un mensaje que debe ser creído para ser salvo. Si una persona lo rechaza, es imposible ser salvo porque es un mensaje cristiano, la doctrina central de la fe. Y la Iglesia Católica Romana, por ciertos siglos, persiguió a muchos hasta la muerte. Y muchos se convirtieron en mártires por predicar la doctrina justificación por fe. Literalmente se murieron sobre esa doctrina. Entonces no es una pequeña cosa. Imagínate un día encontrando personas en la ciudad arriba, Jerusalén celestial, y van a decir, mira, predicaste la doctrina de justificación por fe, porque yo estaba predicándolo, me mataba. Y mucha gente va a decir, no, yo no sé, yo no supe nada de eso. ¿Qué es eso? Entonces, hemos perdido muchas cosas en nuestra generación y realmente estamos predicando una cristianidad light. Hemos eliminado gran porciones de la palabra y estamos robando a Cristo de su gloria en el proceso. Y la semana pasada estudiamos el eficaz llamamiento de Dios.
que Dios llama, y cuando Dios llama a una persona, significa que esa persona va a estar salva. Y si llama a alguien a su hijo Dios y a su reino, esa persona recibirá ciertamente el don de la vida eterna, sin duda. Y un hombre no es salvo porque ha recibido un llamamiento, porque Dios llamó o está llamando. Pero sino, el hombre es salvo por la gracia de Dios que es provista a aquellos que son llamados. Los que son llamados van a recibir gracia suficiente para ser salvos, para recibir el don de la vida eterna. Y en ese momento queremos que examinamos Romanos 8, verso 30, donde está escrito: y a los que predestinó, a estos también llamó. Porque tenemos los predestinados, y los predestinados recibieron su llamamiento. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a eso también glorificó. Entonces hay una secuencia de eventos. Primeramente, la predestinación de los santos, la predestinación de los elegidos para vivir en el reino de los cielos. Y a los que predestinó, a estos también Dios llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Estamos estudiando la justificación esa noche. Y como hemos aprendido en las últimas semanas, la Biblia habla de un grupo de personas. Ese tema está en más o menos toda la Biblia. Un remanente que Dios está rescatando, va a rescatar. Un grupo de personas que fueron escogidos por Dios el Padre antes de la creación de este mundo. Ese es un tópico, un tema central del Evangelio de Cristo. Muchos ignoran, pero está escrito. Y la Biblia no es escondido, es escrito abiertamente. Esa gente era escogida por Dios el Padre antes de la creación de este mundo. Fueron escogidos por Él con propósito para recibir el don de la vida eterna. Es el propósito de la elección de Dios. Esa gente, sí, los que no son elegidos por Dios o no eran elegidos, no. Entonces, en la literatura del Nuevo Testamento, entre Mateo y Apocalipsis, hay 5 referencias a que estos escogidos habían sido predestinados para la vida eterna. 5 veces. Entonces es obvio que muchos están ignorando lo que está escrito. Y la responsabilidad que tiene un ministro es ministrar y predicar toda la palabra de Dios. No se puede ignorar la elección de los santos antes de la fundación del mundo y su predestinación por la voluntad de Dios. Y Romanos 8:30 nos revela que además de ser predestinados, también fueron llamados a la salvación. Además, este versículo declara que los predestinados y los llamados también han sido justificados. Y hoy día no escucho mucho la palabra justificación en las iglesias, porque a mí parece que los ministros no entienden el concepto. Estoy seguro que muchos no tienen ningún entendimiento de ese concepto. Yo no sé por qué tengo tanta sombra en mi cara. Se ve como tengo una barba. Sí, quién sabe si será Yo no sé
¿Qué es el? O el reflejo del No sé. fluorescente. Ok. Entonces, el tema de la justificación es generalmente mal entendido y mal presentado entre las diversas congregaciones. Yo quiero enumerar algunas verdades bíblicas que necesitan ser entendidas para que uno pueda entender la doctrina de justificación. Voy a repetirme. Yo tengo una lista que me voy a enumerar. Algunos son verdades bíblicas, pero si usted no entiende esos conceptos, usted no puede entender el concepto de justificación. Porque las iglesias no tocan el tema, los ministros no entienden. Pero entonces, punto uno, primera cosa que hay que entender, porque en las iglesias hablan como si no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia del Señor y siguen predicando la ley. No tienen ninguna idea qué es gracia, ni tampoco no saben nada de la ley de Dios, la ley moral, la ley divina, la ley de Moisés. Yo hace rato estaba asistiendo de vez en cuando en una iglesia bautista en Estados Unidos. Un pastor con cierta sofisticación, según, y él nunca tocaba el tema de la ley de Dios, ni de pecado. Pero es un asunto típico. No estoy echando piedra a ese pastor. Ok, punto uno. Es lo siguiente, que un ser humano, siendo judío, siendo gentil, siendo cristiano, siendo inconverso, siendo budista, musulmán, cualquier ser humano en el mundo, pecado es la misma cosa. Entonces, ¿qué es pecado para un judío? ¿Qué es pecado realmente? Es una palabra. ¿Qué es pecado para un judío, un cristiano, un pecador, un, un, uh, un ser humano? ¿Qué es pecado? Ok. Y cualquier pecador incrédulo de cualquier religión, pecado es lo mismo. No hay ¿cómo dice? Un regla o una lista de pecados por ese grupo, otra lista por otro grupo. No, pecado es pecado. Y el pecado se define en las escrituras con lo más claridad en toda la Biblia en el libro de 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, donde está escrito, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Súper claro. Pecado es infracción de la ley de Moisés. No se puede separar la definición de pecado o el entendimiento de pecado de Moisés. No estamos bajo la ley, no estamos bajo Moisés, pero no obstante, el concepto que nosotros tenemos o la definición de pecado contiene primeros 5 libros en la Biblia. Ok, pecado es infracción de la ley moral de Moisés. La ley en este caso es la porción de la ley de Moisés conocida como la ley moral, lo que habla de la responsabilidad del hombre para con su creador, las responsabilidades que el hombre tiene conectado con Dios, con su creador, también con su prójimo y el mundo que nos rodea. La ley de Moisés toca relaciones con Dios, con su vecino
con su familia y con la naturaleza y animales y la creación. Entonces, punto 2, hay que entender que todos los hombres, desde el punto de vista de la Biblia, han pecado. Y cualquier ser humano, con conocimiento o con ignorancia, ha quebrantado la ley de Dios. Todos, sin excepción. Y todos han hecho lo que está prohibido y no han hecho lo que se les había mandado. Entonces, bajo la ley hay responsabilidades y obligaciones y cosas prohibidas. Y todos nosotros hemos sido desobedientes según la ley. Entonces, cuando decimos yo soy pecador, estamos hablando pecado, infracción de la ley. Y próxima vez, cuando una persona confiesa yo soy pecador, hay que preguntarle, "Bueno, entonces, ¿cómo, cuál es su manera favorita para romper la ley de Dios? ¿Cómo le gusta pecar?" Es interesante cómo se empieza el momento. Punto 3. Está lloviendo. Cualquiera, Santiago 2, verso 10. Cualquier persona que guardare toda la ley. Pues, imagínate, un estudiante de la ley. Ok, yo tengo que hacer eso. No puedo hacer eso. Ok, una persona que guardare con ganas toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Entonces, pecado, infracción, no es un pequeño cosa. La ley divina, aunque es similar en muchos aspectos a los sistemas de leyes en todo el continente americano, Sudamérica, Centroamérica y América del Norte. La ley de Dios es similar porque la ley de Dios es la base del sistema de ley de las naciones en esa parte del mundo, ¿no? Donde nosotros, los americanos, donde nosotros vivimos, y mayormente Europa también. Entonces, es similar, pero también es muy distinto y diferente en un aspecto significativo. Bajo los sistemas legales de los hombres, un individuo solo es culpable por la parte de la ley que él ha violado. Una persona que roba es culpable de robar. Una persona que maneja con alta velocidad y tiene culpabilidad por manejar con negligencia. Pero es diferente con la ley divina, la ley de Moisés, la ley moral, la ley de la Biblia. El delincuente, un criminal es un infractor de la ley, un criminal, infractor de la ley de Colombia, de Venezuela, de El Salvador, de México, de Estados Unidos, infractor. Y nosotros decimos, yo soy pecador, como es un punto de orgullo, yo soy pecador. Mejor, un sinónimo de pecador es criminal o delincuente. Y mi pregunta es, ¿por qué en las iglesias ninguna persona confiesa, yo soy criminal en los ojos del Señor? Yo soy un glorioso delincuente. No, porque no saben qué es pecado. Piensen que es, yo tengo orgullo, yo soy pecador. No, usted es un criminal y nada más. Entonces, bajo la ley divina, el delincuente o criminal es culpable de la totalidad de la ley. La totalidad de la ley. Al criminal comúnmente conocido como pecador
se llama en la Biblia el injusto. Es un título, es una clasificación de cierto grupo de seres humanos. Los que no están en Cristo, que no son nacidos de nuevo, son injustos según la Biblia. Es su título, la clasificación de ellos. Eh, entonces, injusto, la palabra justo tiene un prefijo, in. El prefijo in significa que no tiene o es sin. Entonces, el injusto significa una persona que no tiene ninguna justicia. Él es criminal de criminales. Es considerado en los ojos de Dios como una persona que no ha completado con éxito ninguna parte de la ley. Ninguna parte. Un incumplido 100%. Un injusto. Por esa razón, esa palabra existe. Punto 4. Hebreos 10:28 dice, él, cualquier fulano, que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y anótate que ese verso está hablando gramáticamente en sentido presente. No está hablando de otra época, otro siglo. No. El que viola la ley de Moisés hoy, por el testimonio de 2 o 3 testigos, los ángeles o piedra, roca, muere irremisiblemente. Y todos los culpables y todos los injustos están condenados a morir, a muerte. La palabra irremisiblemente, irremisible, significa sin misericordia o sin piedad. Se muere. Porque muchos piensan que, oh, Dios es misericordioso y yo no sé cómo va a tratarme con misericordia. No, Él es justo también. Pero hablando de pecado, hablando de la culpabilidad del hombre bajo la ley de Moisés, nunca va a encontrar misericordia. Es imposible. El sistema no funciona como si. El sistema es divina. No estoy inventando el sistema, estoy comentando o hablando como un abogado, explicando un maestro de la ley. Entonces, en la Biblia entendemos que la muerte es una referencia a un destino de vivir. Los pecadores que mueren sin Cristo van a vivir eternamente separados de Dios y no van a tener ninguna herencia en su reino. Según la Biblia, hay los que tienen y los que no tienen. No hay un grupo de personas que tienen, yo tengo un poco de herencia. No. Usted tiene toda herencia o ninguna herencia. Y el precio de la injusticia del hombre, de su injusticia, el precio es el destierro a un lugar horrible de dolor y sufrimiento. Cristo tocaba el tema demasiado, avisando gente, evitar a esa gente de dolor y sufrimiento. Llamado el infierno. ¿Ah? Llamado el infierno. Ya, el infierno. Tiene nombre. Sí, Pero sí. llámalo como usted quiere llamarlo. Pero lo que significa es un lugar, es un destino Sí. horrible de sufrimiento y de dolor. Y un lugar donde no hay escapatoria posible, hay ninguna manera para escapar. Una persona no puede autoescapar o autoliberarse, ni tampoco viene un liberador. Cristo ya vino
para liberar a los elegidos. Cristo no va a visitar el infierno segunda vez para liberar a los que se van para el infierno. Entonces, es un destino permanente para siempre. Y punto 5. La ley divina es un sistema de perfecta justicia. Justicia perfecta. Bajo la ley de Dios es ojo por ojo y diente por diente. La ley exige obediencia perfecta. No, en la ley de Moisés, la ley moral, la ley divina, no hay gracia, no hay misericordia. No, es puro obedecer o castigo. Y si el pecador no obedece la ley de Dios, debe morir. Y punto 6. Tenemos que acordar que Dios es un juez justo. Es un juez y además es un juez justo. Y significa para nosotros esta noche que debemos, que Dios tiene que defender su ley. Él es el juez. Él no puede decir, ya, yo sé, está escrito en mi ley, pero en su caso, vamos a ignorarlo. No, esa es una locura, un invento de seres humanos. Dios tiene que defenderse a su ley. Y también siendo el juez justo, es Dios que tiene que impartir la justicia prescrita en todos los puntos de lo contrario. Como cualquier tribunal del mundo, el juez tiene libros y ciertas infracciones. Un buen juez, un juez justo va a decir, ok, según la ley de ese distrito, según la ley de Colombia, según la ley de Estados Unidos, usted es culpable, usted tiene que pasar 5 años encarcelado. Pero bajo la ley de Dios, cualquier infracción, la persona tiene que morir. Es Dios que nos ama, o según ama toda la humanidad, pero eso es incorrecto. Dios ama a los elegidos. Y la Biblia dice que Él está enojado contra el pecador todos los días. Y es Dios que está encargado con defender su ley y el castigo. Y punto 7. Es un principio. Hay un principio en la Biblia muy antiguo que si una persona era un criminal o un esclavo o deudor, hubo la posibilidad para una persona para pagar un rescate. Y en la Biblia, aquella persona que tiene o tenía los derechos para hacer rescates en su familia se llama el pariente cercano. Ese concepto de pariente cercano. Y el pariente más cercano, entre todos, porque nosotros tenemos muchos parientes, pero en la Biblia, el pariente más cercano tenía el derecho de redención y se podía pagar un precio para hacer un rescate, para liberar a los condenados. Y si usted quiere leer un poquito sobre el concepto, recomiendo el libro de Ruth
capítulo 2 toca el tema, o la introducción al tema. Es un concepto que había entre la humanidad desde la alba de la raza. Concepto de redención, el concepto de pariente cercano, con derechos para hacer rescates. Pues en la Biblia, pues estoy diciendo, si no entendemos ese punto sobre punto sobre punto, no podemos entender justificación por fe. Y es obvio que los ministros de nuestra generación no entienden el concepto porque no están predicándolo, están evitándolo. En 40 años no toca el tema. Entonces, punto 8. Hay que entender que Jesús de Nazaret, Jesucristo, es el pariente cercano a cualquier hombre, más cercano de su padre, más cercano a su mamá, más cercano a su esposa o su marido, Cristo Jesús. Dentro de la divinidad, de la Trinidad, en los actos de la creación, es Cristo quien llevó a cabo la creación. Anótense Colosenses capítulo 1:16, donde está escrito, porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Yo soy una cosa, Lucia es una cosa, otra cosa. Y en Cristo fueron creadas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, entre la Trinidad, Cristo fue el creador y siendo nuestro creador, él es nuestro pariente cercano y él tenía derecho legal para redimirnos de la condenación de muerte o la condenación que yo tenía bajo la ley. Punto 9. Puesto que todos los hombres han fallado, cualquier ser humano ha fallado en guardar la ley de Dios, puesto que era necesario que otro viniera y la completara, la ley de Dios, o mi desobediencia, Cristo completó, Cristo hizo obediencia donde yo estaba desobediente. Entonces la completará a favor de los elegidos, no por cualquier ser humano, los elegidos, los predestinados. Es Cristo Jesús quien vino. Cristo vino y Cristo dio ojo por ojo y diente por diente. Cristo cumplió la ley a favor de los elegidos, a favor de los predestinados. Mateo 5:17, las palabras de Cristo. No penséis, hay que eliminar el pensamiento que Cristo hablando, hay que eliminar esa idea en tu mente, que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley y para cumplir los profetas. Fue su propósito de su venida. Abrogar, la palabra abrogar significa cambiar, parar o eliminar. Y Cristo decía, yo no he venido para abrogar, no. En cuanto a hablando de las obligaciones del hombre, en referencia a la salvación bajo la ley,
hablando de obligaciones, la ley y la salvación bajo la ley, sea lo que sea, lo que la ley exija de los hombres, lo que sea, o lo que sea lo de los profetas, cualquier cosa que la ley exija de los hombres, o cualquier enseñanza, palabra de los profetas, dijeron con respecto a las responsabilidades del hombre, Cristo cumplió todos, cualquier cosa de los profetas, cualquier punto y tilde de la ley, Cristo cumplió. Decimos que vivió una vida de perfección y nunca pecaba, nunca violó la ley. Él estaba un hombre perfectamente recto, perfectamente santo, perfectamente obediente a su Padre. Y Cristo cumplió toda la ley y todos los decretos de los profetas y todos los decretos que eran en el contra, la contra de los elegidos. Cuando hablamos a la Biblia, dice que Jesús vivió una vida perfecta, se entiende que significa que obedeció la ley divina en todos los puntos. Los profetas también en todos los puntos. En primer lugar, Cristo fue completamente obediente. ¿Por qué? Porque es correcto, fue un santo y no fue un pecador. Él vino y cumplió la ley porque fue correcto. Amaba a su Padre. Cristo vino en santidad, separado del pecado, toda su vida. En segundo lugar, la vida perfecta que Cristo vivía, la vida perfectamente justa, 100% cumplido de la ley, es considerada por Dios el Padre como el pago aceptable por el comportamiento criminal y la desobediencia del hombre. Entonces, su vida y el cumplimiento de la ley, cumplimiento de los profetas y su sacrificio, su sufrimiento, su padecimiento, satisfechó al Padre, hablando del incumplimiento de la ley de nosotros. Punto 10. Como nuestro pariente cercano, Cristo vino a poner en libertad a sus hermanos. La Biblia que dice que no tiene vergüenza de llamarnos hermanos. Nosotros somos en Cristo de su familia, su linaje. Cristo vino para ponernos en libertad. Es Cristo que pagó cualquier deuda que yo tenía. Es Cristo que satisfechó cada acta que era en mi contra. Es Cristo que anuló o anulaba todo decreto, no mayormente los decretos, no, Cristo anuló todos los decretos que eran contrarios a mí o cualquier persona en Cristo. Y Colosenses capítulo 2, 14 dice, hablando de Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. La palabra anular, anulando, Cristo lo anuló. Eso es algo glorioso, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Los decretos, cualquier decreto en mi contra, cualquier acta en mi contra, cualquier cosa incumplida de la ley de los profetas, Cristo
cumplió para ser un rescate de mí o de todos los elegidos, no simplemente para mí. Y habiendo dicho todos esos 10 puntos, lo anterior, el concepto de justificación es que un pecador condenado a muerte puede recibir misericordia y perdón por todos los pecados y escapar su condenación, tanto su pecado personal y también el pecado de Adán. Por el pecador fue originalmente condenado a morir por pecado de Adán. Pero en Cristo es puro escape, puro libertad. Cristo cancelar todos mis deudas. Cristo vino como mi pariente cercano para rescatarme y para liberarme. Y usted también, si usted está en Cristo. Y un hombre justo en el pacto de Cristo, porque el pacto de Cristo es demasiado distinto del pacto de Moisés. En el pacto de Cristo, el hombre justo es alguien que es verdaderamente culpable de todo pecado, culpable bajo la ley por sus propias obras y por su esfuerzo por naturaleza. Literalmente, yo soy un hombre injusto bajo la ley de Dios. Pero sin embargo, dado que todos mis deudas han sido pagadas y canceladas, Cristo ha hecho una restitución adecuada a su Padre, el juez de toda la humanidad. Y el Padre es el juez justo y Él es capaz y Él está dispuesto a declarar al pecador justo, como una persona en un corte, a frente de un juez en un tribunal, culpable, pero con cierta technicalidad, mire, márchete libre, usted es justo. Ese concepto no existe en Colombia, Venezuela, otros países. Sí existe en la ley de Dios, un escape, una vía de escape, un rescate por Cristo. Entonces, el Padre está declarando los injustos justos por las obras de Cristo, no por las obras de nosotros. Y 1 Pedro, capítulo 1, 18 y 19, dice, sabiendo, no sé, usted sabe o no, pero la Biblia dice sabiendo, o si sabemos, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Usted sabe eso? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como nuestro pariente cercano vino Cristo y nos compró con su sangre. Es el precio por nuestra rebelión. Fue molido con nuestras transgresiones. Romanos 3, 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira, la Biblia consiste de palabras, palabras sobre palabras sobre palabras, un montón de palabras. Las palabras tienen sentido. Es nuestra manera de comunicar. Sin palabras no hay idioma. Sin idioma no podemos hablar ni no podemos comunicar. Entonces, vamos a examinar ese verso. Primeramente, siendo justificado.
Ah, ok, entonces algunos son justificados. ¿O cómo? Gratuitamente. Significa para hombre gratis. Para Cristo, demasiado costoso. Porque él pagó todo lo que él tenía, incluyendo su sangre y su vida. Para nosotros, gratis. Por su gracia. ¿Quién? Por la gracia de Dios, toda la justificación es de Él. Por su misericordia, por Él es la extensión de su clemencia, por su gracia. Mediante o cómo? Mediante la redención. La redención es la compra, que es en Cristo Jesús. Entonces, en el pacto de Cristo, el concepto es que justicia es algo inmerecida, es algo concedida al pecador gratuitamente por la gracia del Padre. Pero lo que pasa, casi ninguna persona entiende qué significa gracia, qué es gracia. Gracia es una palabra que podemos entender como un acto de caridad, similar o lo mismo a un regalo dado por un hombre rico a un mendigo. Hoy estaba caminando un culto que había bastante gente pidiendo limosnas. Y ninguno de ellos tenía la habilidad de hacer una obra para merecer un limosna, aparte mía. Si cuando nosotros tenemos monedas, podemos bendecir a los pobres, si queremos, pero ellos no merecen. También nosotros éramos tan pobres en los ojos del Señor, injustos. Solo podríamos recibir justificación como un regalo de Dios. No, es imposible hacer una obra para ganarlo como salario. Y el apóstol Pablo enseñó mucho sobre el perdón de los pecados. Y la justificación del pecador. Y de justificación, la Biblia dice en Romanos 3:28, Pablo, porque Pablo tocaba el tema de justificación, el sistema de justificación por fe, y Pablo tenía enseñanza sobre enseñanza. Pero un día escribió lo siguiente: concluimos, como él está sentando su lapicero, ya está concluyendo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Cristo es obrero. Cristo cumplió la ley a mi favor. Entonces, yo no tengo licencia para desobedecerle al Señor o ignorar la ley de Dios. Pero hablando de mi salvación no depende de mi obediencia a la ley de Moisés. Si yo quiero vivir una vida agradable en los ojos del Señor, yo me voy a estudiar la ley de Moisés, los 10 mandamientos. No mata, no roba. ¿Qué más? Mata, no roba. No mentir, no No codiciar. Entonces, nosotros no tenemos permiso de ignorar los 10 mandamientos, por ejemplo. Pero hablando de la salvación del hombre, Cristo cumplió la ley. Y mi justificación en los ojos del Señor, o Él me está declarando un hombre justo, es por mi fe en Cristo, es por mi fe en el Evangelio. Esa fue la conclusión del apóstol Pablo.
Esa es la enseñanza de la Santa Biblia. Esa es la enseñanza del pacto de Cristo. Esa promesa está en el pacto de Cristo, que el justo vivirá por su fe, no vivirá por sus buenas obras. La información que he presentado hoy, yo estaba presentando información, es un mensaje conocido dentro de la Biblia, las escrituras, como las buenas nuevas del Evangelio, que significa buenas nuevas de Cristo Jesús. Y puesto que el Evangelio es un mensaje, es una compilación de palabras, uno puede creerlo o rechazarlo. Uno puede decir, ok, ya entiendo, hay sentido. Otra persona, esa es una locura, o yo no entiendo nada, ya. Voy a continuar confiando en mis buenas obras. De Cristo, yo no sé nada. Entonces, hay quienes, al escuchar mi mensaje esa noche, se aferran a Cristo, aferrarse a Cristo, a agarrarle. A algunos, y van a guardar lo que estoy compartiendo en su corazón. Me gusta ese mensaje de fe. Me gusta esa enseñanza de la Biblia. Porque si no, yo no tengo ninguna esperanza para la vida eterna. A mí me interesa la vida eterna. Algunos sí. Y se dice que ese tipo de gente tiene fe en Jesús. A los que tienen fe en Jesús, fe en el Evangelio, fe. Cristo decía, hay que creer en el Evangelio para ser salvo. Y en el cumplimiento de la ley, Cristo, el obrero. Yo quiero concluir con Efesios capítulo 2 y verso 8, donde está escrito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Estamos salvos por la caridad del Señor por medio de la fe. Pero no todo el mundo tiene un don de fe o el don de fe salvadora, la habilidad de activar su fe. No, mayormente la humanidad no tienen fe. Los que tienen fe, tienen fe. Los que no tienen, no tienen. No hay fe dormido. A un día yo me voy a activar mi fe. Ese es un concepto antibíblico que no existe en la Biblia. La justificación se concede como un regalo a todos los que creen en el mensaje de Cristo. Sin embargo, no todos los hombres tienen la capacidad de creer. La fe salvadora es un don de Dios, Padre, que Él da solo a los elegidos, a los predestinados, a los llamados. Eran predestinados antes de cualquier obra de la creación. Entonces, por fin, es el Padre quien elige quién será perdonado. Es el Padre quien elige quién será justificado. A él sí. No, usted no está llamando. A él sí, a ella sí. Ella no. Es Dios que elige, es Dios que llama, es Dios que salva, es Dios que está depositando el don de fe con algunos, pero no con todos. Y es Dios que se le concederá el don de la fe salvadora a los elegidos para la salvación. Entonces estoy cumpliendo. Si tiene preguntas, escríbeme o envíeme un texto, algo como sea. Entonces,
Buenas noches. Voy a parar la grabación. Abrazos y saludos y besos a todos en nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Desde Cúcuta, de Norte Santander, de Colombia. Abrazos a todos. Amén.